congresista de la bancada liberal Guido Lombardi, que nos dará su opinión sobre la decisión judicial de imponer prisión preliminar 10 días al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Guido Lombardi, buenos días. Buen día. Muy buenos días, Fernando, Jaime, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Lo mismo. Gracias por el interés. Bueno, he venido escuchando que ustedes ya tienen la resolución en sus manos. Yo no he podido darle lectura y entonces mal haría en pronunciarme sobre el fondo. Básicamente es el dictar mandato de detención preliminar por 10 días, parte, ¿no? Pero ese, perdón la interrupción, Jaime, es la parte resolutiva. Claro. Habría que ver los fundamentos. Los hechos precedentes son el corredor vial interoceánico Perú-Brasil, IRSA 2 y 3, proyecto de irrigación hidroenergético de Olmos, trasvase e irrigación, y básicamente es eso, ¿no? Además adjudicados a Odebrecht, ¿no? Los cargos son lavado de activos, concertación ilícita para delinquir. Sí. Y entonces, honestamente, yo en lo personal no puedo hablar. Pero la figura, porque, a ver, teniendo en cuenta que el señor Kuczynski tenía impedimento de salida del país, teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo que han manifestado incluso ahora sus propios abogados, venía colaborando con la justicia, ¿no considera que es un exceso esta figura o la justicia está haciendo su trabajo? Yo creo que es un exceso. Yo creo que para un hombre mayor de 80 años dictar una detención preliminar de 10 días, cuando ya se han realizado todas las investigaciones respecto de sus cuentas bancarias, respecto de su situación tributaria, no había ninguna perturbación del orden probatorio y lo que me temo es que esta detención preliminar se pueda convertir en una prisión preventiva. Pero no quisiera pronunciarme, como les decía, en lo personal lo lamento por Pedro Pablo, que ya además está absolutamente maniatado, pero creo que todos debemos someternos a las decisiones de la justicia, cuando nos gustan y cuando no nos gustan. A veces pueden ser excesos, serán corregidos por la pluralidad de instancias, como estoy seguro ocurrirá en este caso, y vamos a esperar lo que venga. Les prometo, si les interesa, una, información más detallada y más informada una vez que haya leído la resolución, aun cuando Jaime ha hecho muy bien en resumírmela apretadamente, pero me interesa ver los cargos, me interesa ver los fundamentos de hecho antes que solo la parte resolutiva. No hemos tenido oportunidad de conversar con los otros miembros de la bancada liberal sobre este tema y entonces quiero subrayar el hecho de que mis comentarios son a título personal. Muchas gracias, Guido Lombardi, congresista que nos ha sostenido, que cree que se trata de un exceso en vista de que ya habían restricciones judiciales, pero que las decisiones judiciales deben ser respetadas en todos los casos. Muchas gracias y buenos días. Ahora sí, conversamos con la congresista que está en los estudios de RPP, Marisa García, de la bancada Cambio 21. En primer lugar, queremos saber, hay 3 miembros de su bancada que siguen fuera del Congreso, entre ellos el inspirador de su bancada, Kenji Fujimori. ¿Cuál es su situación judicial? ¿Se puede presumir que volverá al Congreso o no? Bueno, Díaz, gracias por la invitación. Efectivamente, hay 3 congresistas que están suspendidos ya hace mucho más de 120 días, son 9 meses en la práctica. Sin embargo, creo que no hay la voluntad política de la reposición de ninguno de los 3, principalmente de Kenji Fujimori. El día de hoy, Daniel Salaverry se ha comprometido a poner el tema en agenda porque Cambio 21 ha solicitado por escrito que se ponga en agenda, sea que retornen o sea que no retornen, pero que de una vez se dilucide el tema. Entonces yo espero que hoy la voluntad que han manifestado de manera verbal se concretice en las votaciones en el Consejo Directivo. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre lo que le está pasando al señor Pedro Pablo Kuczynski? La justicia acaba de dictar 10 días de detención preliminar y de hecho su bancada, su opción política hoy por hoy surge en un momento crucial en la vida política del señor Kuczynski, justamente con Kenji Fujimori. Así es, te voy a dar mi posición personalísima.
el Perú avanza en la lucha contra la corrupción. Esto es una muestra de que en el país no hay perseguidos políticos. De lo que hay es personajes políticos investigados por actos de corrupción. De la detención preliminar a la detención preventiva hay un paso muy cercano. Lamento, sí, porque es una persona mayor, de 80 años. Hay un proyecto de ley que está en stand-by, que no se ha definido para verificar. Un momento. En este momento, Pedro Pablo Kuczynski está en la puerta de su casa. Carlos Villarreal está en Girón Choquehuanca. Carlos, adelante. Gracias, Jaime, amigos oyentes y televidentes. Bueno, la Policía Nacional ha hecho ingresar a la vivienda de Pedro Pablo Kuczynski un vehículo Toyota de color blanco para que sea trasladado allí justamente a la dependencia policial correspondiente. Hemos informado, Jaime, que sería medicina legal para los exámenes respectivos y luego al juzgado, ¿no?, respectivo, donde el juez pidió la detención para el reconocimiento de identidad, y luego quedaría en estos 10 días detenido en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional, DIVIAC. Es un vehículo, repito, de color blanco con lunas polarizadas, ¿no? Los policías lo han hecho ingresar a la zona del garaje, ¿no? Hay una puerta ploma de madera grande. En este momento se abre justamente una de las puertas pequeñas y ahí hay también miembros de la Policía Nacional resguardando este lugar. A los periodistas les han pedido que se coloquen al frente, ¿no?, en la vereda de enfrente, para facilitar el desarrollo de esta diligencia. Entonces, estamos a la expectativa. Sale un integrante de la Policía Nacional de la casa de Pedro Pablo Kuczynski para hacer coordinaciones. Regresamos en cualquier momento, amigos oyentes y televidentes. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Parece que estamos ante la salida inminente del expresidente para ser conducido a las instituciones a la cochera que den curso a esta prisión preventiva. Señora García, usted ha tenido el tiempo durante sus días de licencia de observar el Parlamento peruano desde fuera. ¿Qué reformas son indispensables para restablecer el crédito del Congreso ante los ciudadanos y que ellos puedan confiar en la representación política? ¿Qué es lo que proponen ustedes como cambios en la vida política del Perú? Bueno, hay 4 proyectos importantes que son proyectos políticos que vienen del Ejecutivo, que están en agenda. 2 de ellos se van a ver el día de hoy. Hay un proyecto sobre la bicameralidad con el cual sí discrepo abiertamente, porque yo creo que la voz del pueblo se respeta. Ya, ese eliminado para usted. ¿Los otros? Sí, hay otro proyecto de ley que necesariamente busca regular el financiamiento de partidos políticos, que es un tema por el cual hemos visto que hoy en día hay muchos políticos y familiares de políticos que están involucrados en lavado de activos. Es necesario regularlo para de una buena vez tener la conducción de la forma más viable del financiamiento de los partidos políticos, porque no podemos tener fachadas de partidos políticos cuando en realidad lo que hacen es lavar dinero. Son proyectos que yo creo que tenemos que poner a la luz de la agenda y que Daniel Salaverry tiene que priorizar el día de hoy. Señora, usted conoce el fujimorismo por dentro, porque fue elegida en una lista fujimorista, luego lo conoce por fuera porque salió bruscamente de él. ¿Quién tiene la mayoría en el Parlamento actualmente? Es decir, ¿quién va a ganar, presumiblemente, las próximas elecciones de la Junta Directiva? Bueno, es un tema bastante complicado, viendo que hay bancadas primas hermanas del fujimorismo que siempre están buscando no perder la mayoría parlamentaria. Primas hermanas. ¿Cuáles son esas primas hermanas? Bueno, sabemos que hay bancadas nuevas que se han constituido. Que no todos sabemos, díganos usted. ¿Cuáles son? Yo creo que Concertación Parlamentaria sería una de esas bancadas. ¿Prima de quién? Del Partido de Fuerza Popular. Ya no existe, creo, ¿no? La bancada de Cheput, la bancada de Concertación Parlamentaria. Esa sí, claro. esa sí. La otra es Unión por la República. Unión por la República, sí, esa ya quedó eliminada. Unión por la República, se ha ido uno de los miembros, que es el señor Castro. Ahora, bueno, es una bancada que con 4 no puede funcionar. Sin embargo, eso permitiría que la mayoría parlamentaria nuevamente y el Consejo Directivo, la fuerza del Consejo Directivo la tenga nuevamente Fuerza Popular. Entonces, de nada ha valido toda la lucha frontal que ha tenido ¿Por qué considera usted que Concertación Parlamentaria, de la cual son miembros 3 ex miembros de la bancada PPK, es una prima hermana de los fujimoristas? A mí me gusta hablar sin pelos en la lengua. Y todos los peruanos sabemos claramente de que hay una investigación
contra un familiar de Gilbert Violeta. Y lo que busca Gilbert es protegerse en la subcomisión de acusaciones o proteger a la familia frente a una eventual investigación. Porque en Fuerza Popular, si tú tienes los votos y tienes la mayoría, viene el blindaje. Lo hemos visto con el caso Donaire, lo hemos visto con el caso de Becerril, lo hemos visto con un sinnúmero de casos. Entonces no nos hagamos los ciegos, quitémonos la venda y sabemos perfectamente que si en el Consejo Directivo hay mayoría parlamentaria, pues tú pones, sacas gente, puedes blindar a quien quiera, sea de afuera o sea de adentro. Ahí voy, con el Consejo Directivo, una decisión que se tomó a fines de enero y que hoy tiene que evaluarse, y es el asunto referido a la recomposición de las comisiones. Lamentable. Por nuevas bancadas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál va a ser la nueva reagrupación de fuerzas y si esto finalmente va a poder prosperar o no? Lamentable, porque el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, debió ponerlo esto a la vuelta. Es decir, en marzo, cuando nosotros nos reincorporamos a nuestras actividades, él debió ponerlo en agenda, porque ya no tienen la mayoría. Para hoy, vamos a ver cómo nos va, porque no tienen la mayoría y por consiguiente siguen teniendo fuerza en la subcomisión de acusaciones, en la comisión permanente, en la comisión de ética. En la comisión de ética, donde se vienen viendo denuncias que no tienen el más mínimo asidero legal. A propósito de ética, si la he comprendido bien, usted afirma que decisiones políticas de alianzas entre bancadas se llevan a cabo para blindar judicialmente a gente que no es miembro del Congreso. Creo que no lo sé solamente yo, lo sabe el ciudadano de a pie. La diferencia es que no muchos lo expresan por el temor, porque luego nos pasan la guillotina. Pero yo ya le he pasado la guillotina, así que, bueno, tengo que afrontar la situación. La verdad es una sola. Acá hay que traerse abajo al presidente del Congreso por todas las correcciones que ha hecho en el Parlamento y que ha sido en beneficio de todos los peruanos, porque las gollerías que ha cortado Daniel Salaverry, el hecho de haber acatado los fallos judiciales, significan ejemplo para el país, pero a veces no les gustan las cosas derechas, les gusta lo torcido. Entonces, si vamos por ese camino y ellos aprovechan su mayoría, siempre nos van a querer aplastar, pero ahí están ustedes, los que juegan un papel importante. Los medios de comunicación tienen que saber, si las bancadas se quiebran, es precisamente para que Fuerza Popular siga teniendo esa mayoría en Consejo Directivo y en las comisiones más importantes. Bueno, ya sabemos además cuál va a ser la opción de la señora, eventualmente, si el señor Salaverry se decide reelegir. Hemos comprendido su punto de vista. Muchas gracias por sus explicaciones, por la claridad y la contundencia de ellas. Buenos días, señora Marisa García, de la bancada Cambio 21. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Venimos. 22 vamos a hablar sobre educación, que es la base de toda reforma y la condición para mirar nuestro país con optimismo. El señor Paul Neire es un especialista, doctor en educación. Le vamos a preguntar naturalmente sobre un problema de fondo, que es la encuesta censal de educación, pero antes de eso, queremos conocer su opinión sobre esta polémica que se ha suscitado en sus últimos días por ese famoso link introducido en el currículo y que ha sido reprobado por la ministra, considerando que es una acción que se ha hecho contra ella. Vamos primero con un mensaje. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. El segundo foro organizado por RPP, esta vez el mes de mayo, que tiene entre sus tres dimensiones la educación en nuestro país. Señor Paul Neira, antes de hablar sobre el tema de fondo, que es la encuesta censal de educación, queremos conocer su opinión sobre este link famoso que ha sido reprobado por la ministra de Educación. Explique a un padre de familia inocente que no está al tanto de los detalles ni las maldades que hayan podido haber ahí detrás, ¿qué es lo que ha pasado? Descripción de hechos, tenemos que los libros de texto, particularmente los que se han identificado, que es del área de desarrollo personal, social y cívico, que ese es el área, tienen como a pie de página o a renglón seguido de algunos textos que se trabajan, que son escritos y están impresos, tienes el acceso a material adicional. Como un link. Es un link al cual, si tú copias exactamente lo que dice, te da información que está en línea. Es como un pie de página en los libros antiguos. Exactamente. Los libros, en general. En general esto lo que te abre es... el término antiguo porque cuando estábamos nosotros en el colegio no había links, mundo digital. Lo que había
incluían eran pies de página, fichas, etc. O anexos al final. Anexos, exactamente. Entonces, lo que se ha identificado es este en particular, que salió el día lunes en la presentación de la ministra ante la Comisión de Educación del Congreso, que hablaba sobre el sexo anal y la connotación, aparentemente, que el sexo solo era para placer y no tenía otras connotaciones. Pero a ver, seamos francos. ¿Dónde está el problema aquí? ¿Cuál es el problema de que le digan a un chico de tercero de secundaria? Porque igual se lo va a enterar. Cuando éramos chicos nosotros no nos enterábamos en la calle y decían, además eran informaciones inexactas, imprecisas, llenas de lugares comunes y además con tendencias que no necesariamente eduquen. ¿Qué cosa es el sexo anal? ¿Qué cosa es el sexo oral? Usted además ha integrado el Consejo Nacional de Educación. ¿Cuál es el problema? Solamente para preguntarlo así en blanco y negro, por favor. En ese sentido, yo lo que discrepo es que, yo no encuentro un problema, yo creo que tiene que discutirse. No, es que se ha armado un escándalo, quieren hasta censurar a la ministra. Ya, pero ese es el ruido político, ¿de acuerdo? Si estamos entrando a un tema más técnico y más específico, por favor. Mi opinión personal, digamos, pues no estoy hablando aquí a nombre del Consejo, es que tendría que discutirse los niveles de información, porque puede ser no completa. Ya. ¿De acuerdo? Porque si dicen que la vida sexual es solo y estrictamente para el placer, están quitándole algunas otras dimensiones. Por ejemplo, la dimensión del amor. Cuando tú estás casado o tienes una pareja, tú también vives la dimensión del ejercicio sexual como una manifestación del amor y es una dimensión fundamental del ser humano. Al mismo tiempo es una acción explorativa, sobre todo en la adolescencia. Exactamente. Y si no tienes la información adecuada e íntegra, puedes cometer barbaridades. Puede generar algunos problemas, digamos. Entonces yo creo que va por ese lado la preocupación y creo que en ese sentido la respuesta de la ministra de borrar esto, digamos, porque no le queda de otra, los textos ya están en los salones de clase, entonces y el reprobar que haya sido introducido ese exactamente. link. Ahora, pero ese es solo un link. El día de ayer, al final del día, yo he visto otro link, y ese me parece que es un poco más complicado, en el mismo texto, que habla que de un link que entras los derechos y deberes de los jóvenes y adolescentes, y en su tercer bullet, de una lista de bullets, digamos, habla de que tienes el deber y el derecho de acceder a un aborto seguro. Y ahí hay una discusión que es complicada. Ahí entramos a otro terreno. Es un tema, o sea, legalmente en el Perú el aborto es ilegal y no puede ser que haya un texto que es empujado, digamos, por el sector del Estado que diga una cosa que contradice las leyes. Entonces yo creo exacto, que porque lo primero que tendría que pasar es que las leyes cambien y ahí le puedes dar la información a la gente en base a un marco legal. No está generando desinformación. Así es. Y en este caso no solo es desinformación, sino que creo que tiene la siguiente capa adicional de que es ilegal en el Perú. De acuerdo. Esa afirmación. Entonces, respecto a tu pregunta, Fernando, para cerrar si quieres el tema, es que creo que hay que hacer una revisión exhaustiva de esos textos, buscando efectivamente encontrar estos espacios donde se está generando situaciones de desinformación y en algunos casos que van en contra de la ley. De acuerdo. Vayamos al otro tema, que es el resultado de la encuesta censal de educación que ha sido comentada ayer por la ministra Flor Pablo. Quisiera que nos diga qué resultados generales hay y qué resultados particulares en algunas regiones que se muestran mejor que otras. Y entre ellas, algunas regiones que no hubiéramos esperado que tengan buenos resultados. Sí, mira, hay que separar aquí, hay un hueco en la seguidilla de evaluaciones censales. En el año 2017 se tomó la decisión de no tomar la evaluación censal porque teníamos la huelga que duró como 4 meses y medio en algunas regiones y en otras 5. Y si eso le sumabas el fenómeno del niño, era una situación complicada. Entonces tenemos nosotros un salto del 2016 al 2018, los resultados que vemos ahora siendo el 2018. Hay un segundo cambio, además, en la evaluación de 2018 respecto a toda la línea anterior, la sucesión de evaluaciones anteriores, y es que la censal, que tradicionalmente en primaria era en segundo grado de primaria y en secundaria era en segundo grado de secundaria, a partir del 2018 la evaluación censal fue en cuarto de primaria. Entonces,
para poder hacer el seguimiento de segundo grado de primaria, que es una cosa que venimos haciendo desde el 2007, se tomó la decisión de hacer una muestral en segundo grado de primaria. Entonces, lo que encontramos es que si miramos cuarto de primaria, hay un crecimiento de 5.2% respecto al año anterior en matemáticas. O sea, pasamos de 25.2 en el 2016 y en el 2018 a 30.7. Mil disculpas, señor Neira, Sí. mil disculpas, pero Panorama acaba de publicar en Twitter, tenemos que irnos a la actualidad inmediatamente, las primeras declaraciones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski apenas se enteró de la orden de detención preliminar en su contra. Escuchemos. ¿Cuál es su... Aló, doctor Kuczynski, ¿cómo le va? Buenos días, Ismael Tazaico, periodista de Panamericana. Sí. Doctor, ya se habrá enterado la detención preliminar que acaban de dictar contra usted. No. Repito, las acaba de publicar Panorama en su cuenta de Twitter. Son bastante cortas, ¿no? Y Son contundentes, ¿no? Cortas y contundentes, además. ¿Podemos volver a escucharlas, por favor? Vamos a volver a escucharlas. Declaraciones exclusivas Aló, doctor Kuczynski, de ¿cómo le Pedro va? Pablo Buenos días, Kuczynski. Vamos. Ismael Tazaico, periodista de Panamericana. Sí. Doctor, ya se habrá enterado la detención preliminar que acaban de dictar contra usted. No. No me he enterado. Bueno, le explico. El Poder Judicial acaba de dictar prisión preliminar contra usted. ¿Así? Sí, por 10 días. La información que acaba de llegar de último minuto es por las investigaciones que usted tiene, está ya en todos los medios. Ya, bueno. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión, doctor Kuczynski? Mi opinión por este momento me parece un ridículo. Gracias. Doctor, solamente una cosa más. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski reaccionando ante se ha enterado por el reportero de Panorama. Sí, y dice que no tiene opinión por el momento y que le parece un ridículo. Vamos a hacer una pausa, retomamos nuestra conversación sobre educación brevemente con el señor Paul Neira del Consejo Nacional de Educación. Volvemos. En las inmediaciones del domicilio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, al que la justicia ha impuesto esta mañana una prisión preliminar de 10 días. Carlos, adelante, por favor. Gracias, Fernando. Bien, para informar que dentro de la vivienda de Pedro Pablo Kuczynski en estos momentos la Policía Nacional da cuenta al expresidente de la República de la resolución que dispone justamente su detención preliminar por 10 días y luego otras diligencias, como por ejemplo la lectura de la propia resolución y todo lo que viene luego de esta situación. Bueno, la policía ha incrementado el número de efectivos frente a la casa de el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Calculamos, haciendo una barrera, ¿no?, frente a la puerta principal, unos 15 a 20 policías, más 3 que están en la puerta de la vivienda. Los policías hicieron ingresar un vehículo Toyota de color blanco de placa ALJ 379, donde sería trasladado el expresidente hacia, nos imaginamos, medicina legal para los exámenes correspondientes. Adelante. Eso, Carlos, justamente sí, te quería preguntar, tratándose de una detención preliminar y teniendo como antecedente, en lo que a políticos implicados en casos de corrupción se refiere, a Keiko Fujimori, su destino fue finalmente la prefectura. ¿Se ha podido anticipar, aunque, por lo menos preliminarmente, si ese será el lugar que acogerá a Kuczynski en estos 10 días? Sí. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, diría que está justamente en la sede de la prefectura, ahí en la Avenida España. Ese sería el destino de Pedro Pablo Kuczynski en estos 10 días. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Retomamos entonces nuestra entrevista con el señor Paul Neira, puesto que, como lo dice la base del Foro Integración al Bicentenario, la educación es indispensable para el desarrollo de nuestro país. Y nos estaba dando cuenta usted de los resultados de la encuesta censal de educación. Y yo quería saber en qué regiones se ha progresado y en cuáles no. Los resultados generales son malos. O sea, hemos crecido respecto a la evaluación anterior de 2016, pero yo quisiera que no nos quedemos solo en los logros. Por ejemplo, en matemáticas estamos en 30%, o sea, 30% de los estudiantes en cuarto de primaria logran resolver un problema matemático, 34.8% en comunicación,
Pero no debemos solo contentarnos con ese porcentaje casi del 33% arriba, también tenemos que mirar lo que está abajo. O sea, y ahí hay problemas bien serios, y cuando miramos la comparación entre urbano y rural, vemos que las distancias están ahondando. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, si miras urbano, 25,1% se encuentra en inicio o previo al inicio en matemáticas, mientras que 54,7% en rural se encuentra en inicio o previo. O sea, son 20% más. Y si miras, por ejemplo, por comunicación, tienes 30% en urbano y 64,6% en rural. Entonces, no solo hay que mirar los que lograron, hay que poner mucha atención en lo de abajo. Sin embargo, yo creo que hay otra discusión. Me preocupa que tiene la que ver... lectura. Me preocupa la lectura satisfactorio 31,4. Ese es 2016. 34,8 el año 2018. Pasado. Ha subido un poquito, pero me preocupa el en proceso y en inicio. Ese es el problema. Previo al inicio, que no solo hay que mirar los que están arriba. 65%. Sí, ese es el problema. Y la política pública tiene que estar ahí. Y ahí viene la discusión técnica sobre si seguimos haciendo censal o solo vamos a un esquema de muestrales. ¿A qué me refiero? Las censales, todos los estudiantes de todo el país, público o privado, sierra, costa o selva, pasan por la evaluación y nos dice una información que ya sabemos. Hace 12 años venimos sabiendo eso y cada año nos confirma lo que ya sabemos. Nos cuesta mucho dinero hacer ese proceso porque logísticamente tienes que evaluar en todo el país. Si pasamos a un esquema de muestrales, podemos comenzar a preguntarnos cómo nos va en arte, cómo nos va en habilidades socioemocionales, cómo nos va en deporte, cómo nos va en ciencia, cómo nos va en ciencias sociales. Miren, en segundo grado de secundaria, a 3 años escasos de salir del colegio, en ciencias sociales, en el año 2016 tenemos 15% de estudiantes que respondían las preguntas sobre ciudadanía en ciencias sociales. 15%. En el año 2018 estamos en 11,6%. Hemos retrocedido. Señor Pablo Neira, no nos ha traído buenas noticias, pero es importante que abramos los ojos ante esta realidad. Tomamos nota también de la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Muchas gracias. Tomamos contacto ahora con el congresista Jorge Meléndez de la bancada. El vocero. Vocero de PPK. Buenos días, señor Meléndez. Buen día. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Jaime. Sus reacciones, por favor. ¿Usted ha podido ver al señor Kuczynski? ¿Qué opina de lo que ha pasado con él? Bueno, primero, Jaime, actuar siempre en la línea de la coherencia, ¿no? Nosotros somos respetuosos de las decisiones que toma un poder independiente del Estado, que es el Poder Judicial. Sin embargo, no podemos dejar también de decir que estamos sorprendidos por esta medida, que la consideramos un poco desproporcionada. ¿En qué sentido desproporcionada, señor? Por las siguientes razones. Uno, el presidente Kuczynski ha asistido a las 7 audiencias que le han convocado la Fiscalía. Segundo, tiene impedimento de salida del país. Tercero, sus cuentas están bloqueadas. Cuarto, su secreto bancario ha sido levantado. Es decir, el expresidente Kuczynski ha estado colaborando permanentemente con la justicia. Sin embargo, Jaime y Fernando, por eso digo, respetamos la decisión del juez, debe tener su motivación y sus argumentos. Quisiéramos leer, y eso estamos analizando ahorita con nuestro equipo de asesores, cuáles, digamos, los argumentos para dar esa detención preventiva, que no es una prisión preventiva, es una detención preliminar. Preliminar, son 10 días. Preliminar, sí, exactamente. Preliminar, nosotros esperamos que en estos 10 días que dura esta detención, el presidente Kuczynski pueda demostrar que sus argumentos tienen la razón frente a la decisión que ha tomado el juez. Bueno, tomamos nota entonces de su opinión, señor Meléndez. Recuerda que usted es el vocero de la bancada PPK, 9:45. Vamos a hacer una pausa y entramos a la recta final de ampliación de noticias. Son las 9:51. Tomamos contacto con el abogado Wilber Medina, quien ha sido abogado defensor de Alan García y quien ha publicado un tuit a propósito de la detención preliminar impuesta por la justicia al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El señor Medina dice que se trata de una práctica fiscal ilegal que consiste en ejercer presión, en este caso, sobre la secretaria y el chofer para que digan cualquier barbaridad. Señor Medina, ¿de dónde saca usted esas conclusiones sobre la manera como la Fiscalía actúa?
Don Fernando, buenos días. Buenos días, señor. Bueno, en efecto, revisando con sorpresa la noticia de hoy, sobre todo porque la decisión la considero ilegal, arbitraria, desproporcionada e incluso prevaricadora, porque se dicta, don Fernando, en contra de lo dispuesto por el artículo 261 del Código Procesal Penal, ¿qué dice? Que fija la detención preliminar. Hay ciertos requisitos que tienen que darse, tienen que concurrir para la detención preliminar. En este caso, señor Pedro Pablo Kuczynski, no se da. ¿Por qué no se da? Porque el señor, fíjese, está sujeto a una medida ya limitativa de impedimento de salida. El inciso, la capital del inciso primero dice, por la circunstancia de eso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. El señor ha colaborado en todas las diligencias, a todos nos consta. Y además, una cosa adicional, cuando le dictaron el mandato del impedimento de salida, a través de su abogado, el señor Pedro Pablo Kuczynski se allanó a la medida. Ahora, señor Medina, disculpe, hay que recordar solo una cosita, que meses atrás el señor Kuczynski quiso irse del país, quiso viajar fuera del país, de hecho pidió permiso porque argumentando que tenía que atenderse o quería ver a su esposa, etcétera, etcétera. Es decir, no es que siempre estuvo aquí, no es que siempre se quiso quedar aquí, solamente a pie de página. Perdón, lo que le quiero decir es, él que tenía impedimento de salida y lo que pidió era un permiso, autorización para viajar, y eso está previsto en la ley por motivos de salud. Sin embargo, el juez, a pedido del fiscal, consideraron que no era posible y no correspondía y no le dieron. Pero lo que quiero decir es que no calza las circunstancias por las cuales ahorita el señor está, no calza dentro del 61. Pero si eso no fuera suficiente, el artículo 290 es clarísimo y dice detención domiciliaria. Dice, se impondrá detención domiciliaria cuando pesa corresponder prisión preventiva. El imputado o el investigado es mayor de 65 años de edad. Creo que a todos nos consta que el expresidente es mayor a 65 años de edad. Por lo Señor tanto, Medina, no ¿por qué dice usted, fuera de ese aspecto, por qué dice que es una práctica ilegal de la Fiscalía el haber detenido al chofer y a la secretaria, según usted, para presionarlos y hacerlos decir cualquier barbaridad? Ciertamente, lo denunció oportunamente a raíz de estos casos mediáticos, que hay una práctica común, de verdad perversa desde mi punto de vista, que se ordena detenciones al entorno familiar de la persona investigada o sujeta a una investigación, con la finalidad de que de encontrarse privados de su libertad, a lo que recurren es, bajo presión y coacción del Ministerio Público, a decir alguna imputación que le gusta al Ministerio Público sobre texto de darle libertad. Señor don Fernando, cuando una persona está privada de su libertad y cuando se le dice y se le coacciona, porque eso es lo que ocurre con los fiscales, coaccionan, ¿qué tiene que ver en el hecho que se está investigando de la carretera interoceánica, todo? El chofer y la secretaria. Por supuesto que no tienen la Son estrategias que la Fiscalía utiliza para encontrar la verdad. La idea es que encuentren la verdad, pero solamente usted citaba hace un momento el artículo 261 del Código Procesal Penal, que se refiere a la detención preliminar, y en su acápite A dice que esta procede en tanto existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años. Y entendemos, de acuerdo a la investigación y a los cargos que están en proceso en este momento contra el señor Kuczynski, que en esa figura califica. Y además dice este acápite que por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Eso es lo que dice el artículo 261 del Código Procesal. Nos acaba el tiempo, señor. Pero los requisitos son concurrentes. No es que uno tiene que concurrir, tienen que concurrir todos. Eso es lo que dice la ley, señor. Bueno, tomamos nota, señor Medina, que usted considera que la Fiscalía peruana actúa de manera ilegal. Lo hemos comprendido. Termino con esto, Fernando, Todas las delaciones tienen que ser espontáneas, libres, genuinas, de la voluntad propia, no a través a un mandato de detención. En el cielo seguramente los ángeles actuarán de esa manera. Muchas gracias, señor Medina. Abogados, 9:56. Damos paso al chef Gastón Acurio, quien tiene una receta que proponernos el día de hoy. Buenos días, sigan en la sintonía de Muy buenos días, amén.